Una vez más, el manto negro de la noche nos encuentra con la casa en silencio, encorvados en nuestra propia solitud, que no es lo mismo que soledad, ejecutando el mismo rito sacrificial de siempre. De un lado, nosotros, los oficiantes, y del otro, imágenes yuxtapuestas en secuencia deliberada. Horas que después son días y después semanas, en una sola viñeta, una perspectiva que no cuadra, líneas que quedaron muy gruesas, en fin, hay que volver a empezar. Por cada página bien ejecutada, un cubo de basura lleno, que rebalsa de bollos de papel o de archivos PSD descartados. Y cuando el trabajo está por fin terminado, hacemos lo que todo el mundo hace, ¿no? Lanzamos la botella al mar de las redes sociales buscando conectar con la otra mitad de los oyentes de un podcast como este, es decir, los lectores. Y por respuesta, ni siquiera el eco, el silencio, la nada más absoluta. A excepción de los likes de un primo con quien nunca hablamos y algunos otros usuarios que resultaron ser bots. 24 horas más tarde, nuestra ópera magna queda sepultada en una marejada de contenidos creados por otros igual de desesperados que nosotros, todos tirando manotazos de ahogado, buscando una mínima notoriedad que confirme nuestra existencia, compitiendo, ahora sí, con, abro comillas, ilustraciones, generadas por, otra vez comillas, inteligencia artificial, paridas por kilo y en cuestión de segundos, para ser premiadas por algoritmos igual de artificiales, que gustan de la velocidad y la cantidad, sacrificando cualquier necesidad de sentido. Ser visto hoy entonces es básicamente como intentar nadar en brea. Y del otro lado, el lector. Y me refiero al verdadero lector, no al consumidor de un mercado sobresaturado de mangas de bajísima calidad, licenciados a editoriales en masa, clones de clones bajo las mismas fórmulas predecibles para satisfacer una masa informe educada por un algoritmo. El verdadero lector, mientras que antes podía salvarnos, ¿qué digo salvarnos? Digo más, volverse un amigo, es hoy tan solo otra víctima más de la sobreproducción masiva. Terabytes de datos sin más razón que existir que porque sí, de prolongar nuestra mirada sobre la pantalla unos míseros segundos más con tal de vendernos algo. El lector de este podcast, en cambio, quiere algo valioso que leer antes de bajar los párpados del todo después de una dura jornada. ¿Qué jornada? No es dura, ¿no? Pero no consigue escapar a la intoxicación de lo que hoy se denomina slop. Basura predigerida que las plataformas inyectan constantemente solo para rascar clics del fondo de una olla que ya no alimenta absolutamente a nadie. Estamos obesos de información, pero igual de malnutridos. Porque, se pregunta el querido lector, ¿y las historias con alma? ¿Dónde está la sustancia, la vitamina que porta consigo toda obra maestra del manga? Y así se dan la mano. El ouroboros del hacedor que ofrece y el lector que no encuentra. Hermanos mamando de una misma frustración, y se preguntan inevitablemente, ¿cuál es el sentido de todo esto? Quien les habla es Berliak. Bienvenidos al segundo episodio de Alt Manga. Bueno, hoy tenemos un programa, yo le diría optimista porque intento que, a pesar de los panoramas desoladores como el que acabo de describir, este podcast, como dije en el primer episodio precisamente, es para los que amamos el manga y del amor no puede surgir nada malo. El amor siempre va a vencer. Me acuerdo, mire, les cuento una anécdota. Estaba yo en Helsinki, en la capital de Finlandia, en un festival de cómic internacional. Ese año, por alguna razón, Argentina era uno de los países destacados, digamos, del festival y habían enviado una especie de comitiva de autores, ¿no? Algunos de nosotros vivíamos en Europa, caso mío, el de Nacha Bollenweider, y el caso de un dibujante un poco importante en la historia del cómic que se llama José Muñoz.
entre otros, por supuesto, ¿no? Y me acuerdo, estaba yo en la inauguración una muestra individual que tenía José Muñoz en el contexto del festival. Y era la primera vez que yo lo conocía en persona. Nosotros nos habíamos escrito varias veces por email. Nos pusimos a charlar y me pidió que le muestre mis últimos trabajos, porque él conocía mi primera etapa, digamos, de cuando yo trabajaba en Argentina todavía, ¿no? Para la revista Fierro y más algunos libros en solitario. Muy influenciados, por supuesto, no solo por él, sino por toda la escuela de claroscuro argentino. Y me dice, pero esto es manga, me dice, ¿no? Y le digo, sí, sí, no, en esta etapa, bueno, le conté un poco, ¿no? Que estaba más adentrándome en este tipo de lenguaje. Y lo mira y me dice, pero manga, esto es manga bueno. Estás influenciado por el manga del bueno, no no del manga, no, no sabía cómo llamarlo. Y yo nunca me había planteado esa diferencia entre el manga bueno y el manga no bueno, ¿no? Pero José Muñoz tenía razón. Y es para los amantes del manga bueno que este podcast está hecho. Como dije, amantes del manga, para quienes quieran saber a qué me refiero con esto, vayan por favor al primer episodio. Aunque hoy vamos a extender un poco esa idea de qué consiste amar al manga. Pueden dejarme mensajes al número de teléfono signo más 48720-899-653. También encuentran un botón o un link en la descripción del video. Cuéntenme quiénes son, si leen, si dibujan. Y cualquier pregunta, consulta o saludo que tengan va a ser respondido durante el programa. Mensajes, por ejemplo, como el que me dejó Carlos, oriundo de Argentina. Escuchemos a ver qué dice. Nuestra experiencia de lectores de manga acá en Argentina muchas veces viene tamizada también por una cuestión de idioma, por la selección que hacen las editoriales, en este caso mayoritariamente Ibrea, donde tenemos isekai, tropos que se repiten, cosas derivadas de la Jump. ¿Cómo podemos hacer nosotros lectores para poder saltar ese cerco y descubrir otros mangas, otras experiencias? ¿Cuál es el salto de calidad? ¿Qué es lo que estás leyendo distinto que podrías recomendarnos para conocer cosas nuevas? Gracias por pasar, Carlos. En respuesta a tu pregunta, mangas que recomendar es muy subjetivo y no suele funcionar eso porque tendría que conocerte bien, ¿no? Qué es lo que ya te gusta de por sí. La próxima, si volvés a pasar otro día, me podés decir, me gusta esto, me gusta lo otro y podemos por ahí, te puedo recomendar cosas en en esa área. Respecto a cómo acceder a las lecturas, lo que te voy a recomendar es que si ya no la tenés, es que compres urgentemente una tablet de tipo Android. No una tablet de dibujo, sino tipo un teléfono grande, ¿no? Lo único que necesitas instalarle es una aplicación de lectura, que son gratis. Fue lo que yo hice, lo primero que hice cuando llegué a Berlín sin un mango. Estaba trabajando en las primeras historias en estilo manga estamos hablando de hace 10 años, eh, necesitaba material urgente para aprender la gramática narrativa, más que nada. El dibujo, bueno, uno lo encuentra en todos lados, pero como para saber narrar hay que aprender primero a leer y me prestaron una tablet y en 3 semanas me leí todo Death Note, lo recuerdo muy bien, son 3000 páginas. Eh, pero así, a las 4 o 5 páginas de que estás leyendo ya te olvidaste que estás en un dispositivo y entras en la historia. Y después, bueno, está el peligro de tener a tu disposición todo, la biblioteca de Babel gratis y de perderte, ¿no? Terminás teniendo nada de tanto que tenés. Pero bueno, para descubrir cosas está muy bien y después sí, por ahí lo que más te gustó estando en Argentina vas a tener que por ahí romper el chanchito para pagar esos costes adicionales, ¿no? Porque Argentina está muy lejos, está fuera de las redes de distribución habituales
o más aceitadas, entonces no te va a quedar otra. Yo también sigo muchos dibujantes en Twitter, vas a ver, si vas a mi perfil de Twitter o de X, vas a ver que sigo prácticamente solamente dibujantes japoneses, porque me interesa estar al tanto de lo último que se está haciendo, ¿no? A ver si de repente aparece algo, que después suelen, al cabo de un tiempito, publicarse, sobre todo en Francia, pero por lo menos para saber, ¿no? Qué es lo que se está haciendo hoy en día. Espero haber respondido tu pregunta, pero reitero, urgente una tablet para descubrir, porque a eso apuntaba tu pregunta. Gracias por haber pasado. De un tiempo a esta parte, pero yo diría alrededor de los años 70, 80, sobre todo en Occidente, en las obras de ciencia ficción casi siempre pensamos en la aniquilación humana como algo literal, ¿no? Tomemos por ejemplo el caso de Terminator, o la rebelión de las máquinas se podría llamar también, ¿no? En donde se produce una inversión de la soberanía, ¿no? Skynet, que es la fábrica que hace, que termina haciendo estos robots, estos androides, no es solo un software que salió mal, sino que es el resultado final de una humanidad que delegó tanto su defensa y su toma de decisiones en estas corporaciones, que terminó creando un ecosistema donde el creador mismo, el ser humano en este caso, se vuelve redundante. Pero como decía, esto no es algo que salió mal, como todo el mundo eh, tiende a pensar, sino que es precisamente el experimento que salió bien, es decir, la conclusión lógica del desarrollo tecnológico en sí mismo. Entonces, mientras que obras como Terminator, pero en el caso de Japón también en el manga AD Police, ¿no? y tantos otros, Genocyber, o en el cine el caso de Tetsuo, el hombre de hierro, tantas obras de ciencia ficción que lidian con el problema del el ser humano versus la máquina. Mientras que en esas obras la aniquilación es literal, y se podría decir en ese sentido metafórica, en la realidad o en la vida real es una aniquilación, yo le diría, funcional. Es decir, no necesitamos, la máquina no extermina la biología humana, sino que hace que la humanidad ya no sea necesaria para que el mundo funcione. Esta es una aniquilación del rol del ser humano, una exclusión de el estrato en donde se desarrolla lo que llamamos la vida o la actividad en general, ¿no? Esta aniquilación de la humanidad se da por etapas, siempre hablando de la vida real, ¿no? Primero tenemos la era de la extensión, es decir, primero somos puros, no tenemos extensión tecnológica. El hombre, si es que se le podía llamar hombre, porque creo que esto incluso se daba desde antes de que el hombre sea hombre, primero hacía con sus manos, manejaba o afectaba la materia directamente con las manos. En el caso nuestro, ¿no? Que somos dibujantes o conocedores o disfrutadores del arte y de la gráfica en particular, el ejemplo creo primogenio y fundamental es precisamente en Argentina, la cueva de las manos. El hombre pone la mano sobre la piedra, lo rocía con pigmento mezclado con algún líquido y así dejaba su marca. Pero luego al hombre se le presentan otras dificultades que tienen que ver con la supervivencia y eso lo lleva a lo que acabo de decir, a llamar la era de la extensión, ¿no? Es decir, el hombre en vez de romper el coco con las manos, porque es muy duro, o de cortarse los dedos contra la piedra, descubre que el coco se puede romper más fácil si en lugar de las manos usa una piedra. Y el pigmento fluye mejor sobre la piedra si en vez de los dedos usa un pincel. Calculo que los primeros pinceles habrán sido el pelaje de algún animal que se comió momentos atrás y que nos comía si no lo hubiéramos matado. El siguiente paso es cuando el hombre
guía esa máquina, esa nueva tecnología, con otro origen de la fuerza. Descubre que, por ejemplo, en vez de arar la tierra con una hoz o con una pala, es mejor si los caballos son los que tiran de, de la máquina que va a arar la tierra, ¿no? Los caballos tienen más fuerza, el hombre se cansa menos y sobre todo el trabajo es más efectivo y más productivo. Pero en esta etapa la tecnología, de momento todavía, es una extensión del ser humano, es decir, todavía está separada del cuerpo humano. El hombre en este caso sigue estando en el centro, la máquina lo obedece y amplifica las capacidades del ser humano. Hay un punto de quiebre en lo que llamo la era de la delegación, es decir, el hombre supervisa a la máquina, que a su vez la máquina se guía a sí misma, ya por una programación incluso mecánica, ¿no? Y a su vez cambiamos el combustible de la fuerza. En vez de tener caballos, tenemos ahora el vapor, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de la ficción está retratado o llevado a un extremo casi caricaturesco en el caso del steampunk, ¿no? Pero también tenemos la electricidad. En el caso nuestro, de los que trabajamos con gráfica, tenemos el caso de la imprenta. Aunque eso ya sería entrar en la era de la reproducción, según lo llamó Walter Benjamin, pero eso es es toda otra discusión, ¿no? Entonces, en este caso tenemos las máquinas que ya operan solas con un combustible propio, digámosle, y el hombre supervisa esas máquinas. Hace poco fui a un festival de cine acá en la ciudad donde vivo, y precisamente uno de los documentales que mostraban era material de archivo de las primeras fábricas de Varsovia de los años 20, antes de la guerra, y era fascinante cómo se movía todo, ¿no? Y para un cineasta esto era la gloria, porque era un tipo de movimiento muy nuevo, muy artificial, ¿no? Comparado con lo que estábamos acostumbrados. El siguiente punto es cuando lo que llamamos la segunda revolución industrial, ¿no? Que es el auge de las computadoras, de la computación. Cuando el hombre empieza a pensar junto con la máquina. Es decir, la máquina ya no solamente ejecuta funciones mecánicas, sino que además ejecuta funciones de cálculo. Y el hombre, sirviéndose de esta ayuda en el cálculo, supervisa las máquinas que todavía no piensan, que solamente operan, ejecutan. Entonces ahí el hombre ya, como habrán observado, ya delega o pierde dos de sus capacidades que hasta ese momento le habían sido propias y exclusivas, ¿no? Es decir, primero desplazó su fuerza física, ahora desplaza su capacidad de cálculo y ya en años más recientes empieza a compartir el pensamiento conceptual mismo con una máquina. Creo que el mejor ejemplo de esto, que el que todos conocemos, que nos toca de cerca porque o sea porque trabajamos en algún momento de nuestras vidas o incluso ahora mismo debe haber gente escuchando o conocidos que trabajan en lo que se llama los call centers, ¿no? Es decir, surgen nuevas dificultades o necesidades del ser humano y el hombre no es que ahora piensa cómo resolver el problema, se sirve de una computadora para calcular la mejor solución y comunica la solución al cliente, ¿no? En este ejemplo que estoy dando ahora, sino que es la máquina misma la que piensa la solución. El hombre ingresa los datos del problema que tiene, la máquina piensa la solución y el hombre de vuelta se sirve de una máquina para comunicar al cliente cuál es la solución del problema que está teniendo, ¿no? No me anda el cable, la televisión por cable o no tengo internet o lo que sea que esté pasando. Ahora bien, en los tiempos que corren, desde hace unos cuantos años ya, entramos en lo que yo diría una era de la exclusión, ya no es delegación, sino de exclusión. Es decir, el hombre, de momento, en las tecnologías menos avanzadas, digámosle, para los estándares de hoy en día, el hombre en todo caso supervisa una máquina que ya piensa sola, se comunica sola, ya no se requiere de la supervisión del hombre. Esto es lo que hoy se llama la inteligencia artificial. La máquina se independiza de la necesidad de un supervisor. Aquí ya entramos en terreno de aniquilación total. Es decir, el ser humano es destronado de su rol como el agente principal del sistema.
El último paso de que ya nos lleva a un terreno distópico, del cual se sirven la gran mayoría de ficciones de este tipo, es precisamente cuando la máquina adquiere conciencia, se revela y a propósito, no con propósito, sino con una voluntad parecería tener, excluye al hombre. Ahora bien, yo digo las obras de ficción, pero lamento decirles que a día de hoy esto ya no es ciencia ficción. Es decir, esta dinámica ya existe, ya está impuesta y ya excluye al hombre de muchas de las cosas que no tenemos ningún tipo de reparo en llamar la vida, ¿no? Porque la vida ahora gira en torno a Internet, sobre todo o más que nada para la gente que vive en las grandes ciudades. Pero incluso aquel que está en medio de un pueblo de provincia, Internet ya es parte inextricable de muchas, si no todas, de sus actividades. Pero hoy en día estamos a las puertas de una Internet que opera desde y para sí misma. Es autónoma, está poblada por bots, es un circuito cerrado en sí mismo. Hay una teoría que se llama la teoría del Internet muerto, o el Dead Internet Theory, ¿no? Que es una intuición de que la red ya no es un espacio de comunicación entre humanos, sino un circuito cerrado donde los bots generan contenido para que otros bots lo consuman, lo indexen y lo optimicen. Es una infraestructura 100% autónoma. Ejemplos de esto son, por ejemplo, los algoritmos que operan en la bolsa de valores o los servidores de la nube que se autorreparan o las inteligencias artificiales que se entrenan con datos generados por otras inteligencias artificiales y crean un ecosistema digital desde y para sí mismo. El ser humano pasa a ser un mero espectador o el producto mismo que se monetiza, ¿no? Los famosos datos que se venden, ¿no? Y es excluido de la verdadera dinámica de ese sistema. El ser humano no opera en ningún momento dentro del sistema. El ser humano no está haciendo nada. Todo está aconteciendo dentro de ese sistema, pero desde, por y para las máquinas. Entonces, ¿qué le pasa al ser humano en este contexto? ¿No? Martin Heidegger decía que la técnica moderna no es una mera herramienta, sino una forma de ver el mundo, que transforma todo, incluyendo al hombre, en un recurso disponible. Entonces, cuando la máquina piensa sola, el hombre pasa a ser el recurso disponible de la máquina. Muchos dirán, bueno, esto es ciencia ficción, estás exagerando. Miren, les voy a dar un ejemplo muy cercano, ¿no? Que nos toca, eso sí, a todos y sobre todo a todos los que estamos interesados en el manga o en el cómic o en la creación artística, ¿no? En el dibujo. No me canso de escuchar la insatisfacción generalizada que todos tienen con las redes sociales de hoy en día. Los usuarios nos sentimos verdaderamente excluidos por el algoritmo, ¿no? Vemos cómo funcionan las redes. Bueno, primero y principal, no sabemos cómo funcionan realmente. Por eso hay, ¿no?, tantos tutoriales en YouTube o en todos lados de cómo básicamente satisfacer al algoritmo, ¿no? Cómo cruzar esa barrera que el algoritmo nos está imponiendo. Y no sabemos cómo reingresar de forma activa dentro de esa dinámica. Es decir, cómo hacemos para, a voluntad nuestra y propia, guiarnos dentro de ese sistema. Porque claro, ¿qué pasa cuando el hombre se da cuenta que se quedó afuera? Y lo más lógico, que es como primer impulso, va a querer reingresar dentro de ese sistema que ahora está cerrado. Quiere recuperar su lugar, que viene perdiendo en todas esas etapas que hoy mencionaba. Pero el sistema, como ahora es por, desde y para máquinas, lo escupe constantemente, lo regurgita, ¿no? El filósofo Günther Anders decía en La obsolescencia del hombre que el ser humano sufre de una vergüenza prometeica, es decir, se siente inferior ante la perfección, la velocidad y la autonomía de los objetos que él mismo creó. De ahí viene también un poco el terror a la máquina, ¿no? Que también expresan tantas obras de ficción como algunos de los ejemplos mencionados. Entonces dirán, bueno, pero hay gente que sí sabe surfear el sistema, ¿no? Hay gente que sí
tiene alcance en las redes, por ejemplo. Hay gente que sí tiene muchos seguidores, muchos likes y bla, bla, bla. Hay gente que entre comillas, se viraliza. Qué triste, ¿no? Ese concepto de que el ser humano mismo se vuelve un virus. Pero, precisamente, esos elegidos, esos pocos que consiguen entrar en el sistema y más o menos manejarlo y dominarlo, es decir, consiguen por fin que ese sistema los acepte, tienen que cambiar de naturaleza como un requisito obligatorio. Tienen que dejar de lado la creatividad real, es decir, desde sí mismos y para sí mismos, o por lo menos como mínimo para otros seres humanos, para satisfacer a ese especie de portero artificial, ¿no? De San Pedro que está en las puertas de Internet. Es decir, para entrar en el sistema tenemos que amputarnos para poder caber en ese código. En cada pasito que damos en esas pequeñas amputaciones, perdemos una parte nuestra, ¿no? Es decir, perdemos humanidad. Para volvernos más como la máquina. Es decir, nos volvemos más como la máquina quiere que seamos, que es decir, como ella. De ahí que hoy en día, yo diría en un acto de desesperación casi, es que el ser humano acude a la máquina para resolver este problema que la máquina misma le está imponiendo, que es: sos demasiado lento, sos demasiado inconstante. Es decir, posteas muy poco, posteas muy lento, te lleva mucho tiempo hacer algo, crear el contenido. Entonces el ser humano se apoya en esa inteligencia artificial para generar contenidos al ritmo que la máquina le exige. Entonces todos ustedes dirán, que están escuchando, ¿qué tiene que ver todo esto, ¿no? con el manga? No se supone que este es un podcast sobre manga. Bueno, hay un manga que es el que mejor ha metaforizado y predicho, diría. Por un lado era la angustia existencial, ¿no? que nos produce esta aniquilación del ser humano, de su rol. Pero por el otro lado también predijo la dinámica en sí. Es decir, hay un manga que nos mostró cómo sería, o cómo va a ser, o cómo es el mundo en el cual el ser humano fue erradicado de su rol. Este manga se titula Blame o Blam y su autor es Tsutomu Nihei. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Bueno, les reitero que si quieren dejarme mensajes de voz lo pueden hacer al número de teléfono ¡ 48 720 899 653. Lo repito, ~ 48 720 899 653. Así charlamos y nos conocemos un poco mejor, intentando recapturar un poco la dinámica que solían tener las radios con las que crecimos, los de mi generación por lo menos. También me pueden dejar comentarios acá abajo mismo en el video. Por ejemplo, en el episodio anterior me han dejado unos cuantos. Facundo Comics dice: todavía no lo leí al manga de Taiyo Matsumoto del que hablamos, por lo que voy a tener que dejar para después el podcast. Bueno, sí, al que le molesta los spoilers, definitivamente este podcast no les va a servir. Pablo Ontivero que dice: gran comienzo, Taiyo Matsumoto sabe una o dos cosas de amor. Muy de acuerdo, Pablo. Pablo es uno de los directores editoriales de Editorial Deriva, plataforma con la cual colaboramos para hacer posible este podcast. Le mando un gran abrazo. Facundo Neuel López dice: muy buen comienzo, todavía no lo leí a Tokyo Days, pero le tengo muchísimas ganas. Está dentro de mis próximas compras, esperando su turno. Nada como vivir trasnochado terminando páginas. Si me animo, mando un audio para el próximo. Lo estaremos esperando, Facundo. Manda el audio cuando quieras.
Hernán dice, excelente primer podcast, vamos por más. Ciro, queridos saludos. Hernán es locutor de radio de la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, Argentina, que es donde nació mi papá, donde he pasado tantos veranos cuando era niño. Y tuve el placer de visitar el programa de radio de Hernán y concederle una entrevista. Así que le mando un gran abrazo también a él. MJP4 dice genial, gracias. Berserk y la vida dice dicho y hecho, por fin encontré el momento para escucharte mientras dibujo, maestro Berliak. El Puma es también un podcaster de Berserk y la vida. El que no lo conoce, vaya y escúchelo urgente porque es uno de los mejores podcasts que conozco en lengua castellana sobre manga. Un gran abrazo también para él. Este podcast, ustedes como saben, no tiene la intención de hacer reseñas, ni siquiera análisis, diría yo. A mí lo que me interesa más bien es encontrar mangas que de alguna manera dialoguen con lo que nos toca vivir. A los que hacemos manga y a los que leemos manga. De temas que por lo menos a mí me resulten realmente importantes e interesantes. Como decía en el primer episodio, no me interesa tanto entretener como acompañar en esas largas noches de hacer manga o de leer. De todas maneras, no viene mal hablar un poco de la obra, el contexto, para los que no la conocen todavía. Blame es un manga de ciencia ficción de Tsutomu Nihei del año 1997, finalizó en el 2003, en 10 tankubon o en 6 volúmenes en la edición deluxe, digamos. Tiene un OVA que no me gustó, la verdad, si le soy sincero, no me gustó, no me pareció. Ya sé que muchas veces no es la intención hacer una adaptación fiel, pero en este caso la infidelidad tampoco dio un resultado interesante. Blame tiene una precuela que se llama Noise, en donde precisamente narra el origen de el mundo que Blame luego va a desarrollar más aún, ¿no? Blame entonces es la teoría del Internet muerto que acabo de escribir en el blog anterior, pero hecha hormigón y megametal, ¿no? Es decir, ya en Noise, en esa precuela, vemos precisamente la historia de cómo se llega a ese punto en que el ser humano pierde el control de las máquinas pensantes ya, ¿no? Encuentran una manera de excluir completamente al ser humano de la red, por lo que se vuelven autodeterminantes sin que el ser humano pueda afectarlas en absoluto. Y cuando el ser humano intenta ingresar en esa red, en ese sistema, es aniquilado, literalmente. Entonces en Noise ya vemos cómo las máquinas comienzan a construir pasillos infinitos sin propósito humano, no son para humanos, en una rutina automatizada que no se detiene nunca. Cabe destacar que Tsutomu Nihei, el mangaka, su educación fue precisamente de arquitecto. Por eso es que domina también en sus obras precisamente la arquitectura, la perspectiva y la magnitud colosal de las estructuras en las cuales acontece la historia. En Blame, los que construyen esta macroestructura se llaman precisamente los constructores y repelen o destruyen por completo a todo ser humano que intente ingresar en el sistema, porque el ser humano, en el contexto de la historia, perdió lo que se llama el gen terminal de red, es decir, un acceso legítimo al sistema. Los que se ocupan de invisibilizar y repeler a los seres humanos se llaman la salvaguarda. Sería la traducción al castellano, ¿no? Elimina físicamente a los seres humanos que no poseen ese gen terminal de red, porque los detecta como intrusos ilegales. El protagonista se llama Kili, es un solitario silencioso, tiene un arma muy poderosa que se llama emisor de rayos gravitacionales y precisamente vaga por esa macroestructura en busca precisamente de ese gen terminal de red.
para que algún día, habiéndolo encontrado, pueda tener acceso de nuevo a la red y detener esa maquinaria total y sin razón de ser y sin sentido. En el camino se va encontrando con otros seres humanos, que algunos de ellos sobreviven en comunidades. Hay personajes secundarios que van apareciendo. Uno se llama Chivo, que se vuelve una aliada. Es un manga de ritmo muy lento, precisamente para expresar esa, esa larga caminata que luego aprendemos que le llevó 10.000 años, dándonos la pauta que Kili en efecto es un ser humano, sí, pero con algo distinto, ¿no? Quizá la tecnología misma fue la que le cambió su naturaleza. Y así como se encuentra con aliados, se va encontrando, por supuesto, con la salvaguarda que lo intenta destruir a toda costa, de la cual él se defiende con su arma, ¿no? Entonces, en medio de este laberinto infinito, Kili, como dijimos, camina miles y miles de kilómetros, pero para buscar entonces no un arma para destruir la estructura. Después de todo, la estructura es irrompible. Es cierto que el arma que posee consigue de momentos dañarla, atravesar paredes, pero estamos hablando de una estructura que tiene, según estiman algunos que han analizado el manga, tiene el tamaño de Júpiter. La estructura es tan grande al punto que, esto es muy importante, no se ve el cielo. El cielo tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Capa tras capa de cemento van bloqueando esa visión del cielo. Kili, en cambio, busca entonces el gen terminal de red intacto, alguien que tenga este gen esencial del ser humano, de lo que nos hace humanos. Muchos que lean el manga Blaine van a ver que es tan largo el camino y es tan vasta el escenario en el cual se mueve Kili que es fácil, ¿no? A veces perder el sentido de la historia. Nos olvidamos para qué Kili está caminando, en efecto. Y muchos, incluso los que critican, los más críticos de la obra, dicen que es aburrida, que es repetitiva, que es un tipo avanzando por el escenario, luchando contra oponentes que van surgiendo, que ni siquiera podría decirse que van aumentando en intensidad o en fuerza, como pasa, por ejemplo, en el género shonen, sino que son más o menos todos iguales. ¿Consigue entonces Kili encontrar el gen? Bueno, spoiler alert, la verdad es que sí. Hacia el final de la historia, Kili encuentra el gen, generado por otros dos personajes muy importantes dentro de la historia. Uno de ellos es la mencionada Chivo. Kili a partir de ese momento debe proteger el gen, que es una especie de esfera, ¿no? Una especie de célula del tamaño de una pelota de fútbol, digamos. Kili es severamente dañado, herido, un disparo a la cabeza, y flota por las aguas de la macroestructura y finalmente emerge a la superficie y por primera vez en todo el manga vemos el cielo. Ahora bien, esto nos podría sugerir que en efecto Kili fue asesinado por la salvaguarda, se fue al cielo, fin de la historia. Pero fíjense cómo es. En una secuencia final bellísima, la esfera de color azulado, que era la del gen terminal de red, se produce una especie de chispa roja que empieza a crecer. Kili, aún con los ojos abiertos, parece ver cómo se produce esa germinación. Y el final de Blame es absolutamente brillante, que es que giramos la página y vemos que Kili, pistola en mano, avanza por los pasillos, pero detrás suyo hay un niño con una escafandra. Es decir, ese niño no puede sobrevivir dentro de la estructura sin la escafandra, precisamente porque es humano, precisamente porque no perdió esa vulnerabilidad respecto de la máquina. No se transformó, como es el caso de Kili, por ejemplo. Ese niño es 100% humano y por eso mismo necesita el respirador artificial. Ahora bien, podemos concluir que si a Kili le llevó 10.000 años encontrar el gen terminal de red, ahora, donde sea que se dirija, protegiendo al niño, le puede llevar otros 10.000 años, ¿no?
Hay un refrán chino muy sabio que dice 30 años de buena suerte, 30 años de mala suerte, que dicho de esa manera relativiza un poco la duración de los episodios de nuestra vida. En Blame, por supuesto, la escala de tiempo es mítica, son 10.000 años de ida y 10.000 años de vuelta. Entonces, la obra continúa una vez finalizado, fuera de sí misma, fuera de la obra continúa, ya no en encontrar el gen o en encontrar al niño, sino en la relación que se tiene con ese niño rescatado. En el contexto de ese durísimo viaje de regreso. En fin, hasta aquí un poco el resumen de lo que trata Blame. Pero la cuestión está en qué significa todo esto, ¿no? Al principio del programa yo decía que Blame de alguna manera predice lo que nos está pasando, pero eso lo dejamos para el próximo y último bloque. Antes de empezar con este segmento, quiero aclarar que no me propongo en ningún momento, mientras hago este podcast, como alguien que hace lecturas de la realidad, sino que más bien me interesa encontrar analogías o correspondencias simbólicas entre lo que leemos y lo que nos toca de alguna manera vivir, ¿no? Como decía al comienzo de este episodio, creo que Blame precisamente traduce en imágenes de manera muy clara, a veces casi obvia incluso, muchas de las cuestiones que nos tocan vivir hoy en día respecto del hombre de frente a la tecnología. Entonces, nos encontramos en Blame con una macroestructura desde, por y para máquinas autónomas que con toda la fuerza a su disposición repelen o excluyen al ser humano de este sistema cerrado. Por cómo pinta la cosa, nos encontramos en una realidad laberíntica, ¿no? Nos vemos inmersos en esta macroestructura digital, queriendo reentrar en ella, siendo repelidos por ella, sin saber bien siquiera cómo navegarla. Porque además las reglas cambian todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las reglas son desde y por y para las máquinas, no para los seres humanos. De ahí que todo nos suene tan arbitrario, ¿no? Los famosos updates o cambios de políticas o cambios de diseño en las páginas, ¿no? O cambios de funciones. De repente Instagram era para imagen física, ahora es para Reels, intentando imitar a otra máquina que se llama TikTok. Esto, paulatinamente, ¿a qué conduce? A que el ser humano sea excluido de un mercado que él mismo había creado, pero que ahora se crea para sí mismo. Entonces, perder acceso a un mercado, ya sea mercado de ideas, porque también está la cuestión de querer decir algo, por el hecho de decirlo porque es válido y porque puede afectar la realidad, pero también en el caso de ganarnos la vida, ¿no? Es decir, hay un mercado en el cual uno tiene que salir a hacerse valer o hacer valer el producto que tiene para ofrecer,
Entonces cuando uno pierde acceso a ese mercado, eso equivale, como decíamos, ¿no? O sea, no es una exageración, equivale un poco a destruirnos o a quitarnos por lo menos el método de subsistencia que tenemos. Miren, les voy a dar un ejemplo. Es el caso de la autopublicación. Los que me conocen un poco en mi carrera saben muy bien que yo siempre fui de autopublicar mis obras, ocasionalmente, obras por ahí menos extensas que las novelas gráficas que siempre he trabajado con editoriales, pero en los casos de fanzines, de ilustración y lo demás, o de prints, ¿no? Los famosos, ¿no? Los que dibujan y se dedican a esto, incluso amatorialmente, saben que para los festivales, sobre todo uno va con mercancía, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando el algoritmo lo deja a uno fuera de ese mercado, cuando uno no puede promover lo que hace, cuando lo que uno intenta hacer marketing, ¿no? Promover, sea uno, como decía, un autoeditor o un profesor de manga, cuando uno pierde la capacidad de llegar al que supuestamente debería ver ese mensaje o esa publicidad, por razones algorítmicas ya no consigue llegar, ya uno ve la subsistencia de uno misma que está en juego, ¿no? Es por eso que yo dejé de autopublicar. A mí me encantaría volver a autopublicar mis cosas, pero como están las cosas, uno no puede entrar en esa red. Entonces, si en Blame la salvaguarda elimina a los seres humanos de forma literal, en nuestra realidad podríamos decir que el algoritmo está cometiendo una especie de filicidio cultural, ¿no? Elimina la espontaneidad, la creatividad, nos fuerza a convertirnos en nodos, ¿no? Si queremos ser vistos. Dejamos de ser humanos para ser perfiles optimizados, ¿no? Creo que de esto mismo es de lo que habla Blame cuando se refiere a la pérdida del gen. Es decir, ya no se trata solamente de estar perdido en un laberinto, sino que la única manera de subsistir dentro de ese laberinto es perder lo que nos hace humanos, volvernos más como el laberinto. Killy, el protagonista de la historia, es alguien que en efecto se ha vuelto tanto como el laberinto, es decir, comparte tanto la naturaleza que es precisamente el único capaz de hacerle frente. Pero como aún conserva cierto sentido de su propia humanidad, y por esto mismo lo convierte en el héroe de la historia, es que él va un paso más allá e intenta recuperar la pureza del ser humano, incluso aunque no esté localizada dentro de él. En ese sentido, el gen no es solo una secuencia biológica, digamos, como el ADN, ¿no? Que define nuestra biología, sino, creo yo, esto es más quizá una opinión mía, una interpretación mía, pero es precisamente porque es un gen humano, es un símbolo de la intencionalidad y del sentido. Porque la tecnología construye de forma infinita, pero ciega. Al no tener alma, no puede tener un propósito más que prolongarse, pero no sabe para qué. Solo el ser humano tiene la capacidad de otorgarle un para qué a las cosas. El ser humano entonces, en estas etapas que describí en el primer bloque, quedó atrapado en su propio sótano, ¿no? En un sótano de su propia creación. Entonces salvarse no implica destruir la tecnología, porque eso es imposible tanto en Blame como en nuestra vida real, sino infiltrarse en ese laberinto para rescatar la chispa original, la pureza, la inocencia, la naturaleza no corrompida por el bucle del sistema, es decir, aquello que puede generar significado. Ahora bien, mientras preparaba este podcast yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuándo es que el ser humano está en posesión de ese espíritu intacto, esa pureza, esa humanidad todavía incorrupta?
Y la respuesta es bastante obvia y quien tenga hijos, no es mi caso, pero quien tenga hijos lo sabe muy bien, o quien tenga hermanos pequeños, y es por supuesto cuando uno es niño, en nuestra infancia. Nunca se es más puro que cuando uno está en su infancia. Ahora, esto en los tiempos que corren sería depositar nuestra esperanza en las generaciones venideras, pero eso es un poco pedir, ¿no? Yo en cambio lo miro de manera más simbólica, es decir, yo creo que la salida de este laberinto es que el ser humano recupere el niño que lleva dentro, o la pureza, ¿no? Que lleva dentro. Intentar encontrar ese gen, se diría en Blame, intacto. Esa es la única manera de salir del laberinto, que nosotros mismos construimos. Ahora bien, entonces si no hablamos de un niño literal, entonces, ¿qué vendría a ser ese niño interior, no? Como decía, por un lado es el que conserva la inocencia, la naturaleza original o el gen. Pero no olvidar que también es aquello que genera sentido. Es decir, es la oposición a la máquina, que simplemente construye por y para sí misma, sin sentido alguno. Entonces recuperar al niño o encontrar el gen terminal de red en Blame es el equivalente espiritual, entonces, de recuperar la mirada limpia. El artista y el buscador espiritual hacen exactamente lo mismo que Kili, caminan por un desierto de la tecnocracia, de la rutina, no para acumular más datos o para construir más pisos, sino para rescatar esa inocencia original, que es la única fuente real de sentido. Como nosotros hacemos manga o leemos manga, pero muchos de los que están escuchando seguramente son dibujantes, una de las maneras en las que nos sentimos niños es precisamente en ese acto creativo. Cuando uno está dibujando, juega. Y idealmente se olvida de esas capas de datos de las que hablábamos. Debería olvidarse, ¿no? De el dinero, de vender, del qué dirán, de la política y de todas esas paparruchadas. El niño cuando juega, como cantaba Billie Holiday, he has his own, se tiene a sí mismo, no le hace falta nada de afuera. Picasso decía, me llevó 70 años dibujar como un niño. Se refería obviamente, bueno, creo que teniendo doble sentido, ¿no? Porque un poco sus dibujos de su etapa cubista tenían un poco de garabato aniñado, pero creo que él se refería sobre todo al espíritu, ¿no? Del niño que juega. Entonces, evitar la pérdida de esa mirada, de ese espíritu infantil frente a la mesa de dibujo, ese es el verdadero objetivo y a su vez es un acto de tremenda responsabilidad y sacrificio, ¿no? Miren, en el capítulo anterior hablaba de en qué consistía amar al manga, ¿no? Y hoy vuelve a surgir esta palabra del amor hacia lo que hacemos, hacia lo que leemos. Pero mientras que en el capítulo anterior yo hablaba de un tipo de amor que lo comparaba con el matrimonio o con las relaciones de compromiso, ¿acaso en el capítulo de hoy estoy hablando de un amor más bien paternal? Respecto de nuestro propio niño interno, como acabo de decir, pero también amor por el manga como un niño externo, es decir, un manga, una actividad que pide y que no da a cambio. Y que sin embargo uno lo ama a secas y porque sí, porque es nuestro niño. Esto me recuerda a una homilía del obispo Barron, un americano, que contaba la diferencia que tenía el Dios de los cristianos respecto de otros dioses, que es que Dios vino a la tierra en forma de bebé. Y decía, claro, porque ¿quién no se rinde a los pies de un bebé? El niño es la vulnerabilidad por excelencia. Uno no le puede decir que no. Reitero, quien tenga hijos esto lo sabe perfectamente. Uno es esclavo de su hijo, por así decirlo. Y ahí es donde se produce, es en esa inversión que se produce, en donde el poderoso se rinde a los pies del vulnerable, ahí es donde se da esa chispa
que llamamos amor. Ahora, ¿en qué consiste ese amor paternal, ¿no? Digamos, en el contexto del capítulo de hoy? Bueno, siguiendo la metáfora de Blame, los que hacemos manga hemos de caminar rutinariamente 10.000 años, si hacen falta, avanzando por esos pasillos que son las viñetas, ¿no? Siempre iguales. Incluso literalmente entre viñetas dibujamos pasillos. Dibujar manga es una de las disciplinas más esclavas y rutinarias que conozco del arte, ¿no? Porque cada disciplina tiene lo suyo, pero dibujar manga es un acto de repetición. Es decir, el drama, la narrativa, todo se produce por una mera acumulación de pequeños momentos, ¿sí? Pequeños instantes. Entonces ya la lectura misma es repetitiva. Imagínense hacerlo. Son horas infinitas encorvados sobre la mesa, repitiendo el mismo proceso, ¿no? De boceto, entintado y luego postproducción le llamaríamos, ¿no? De eso de colocarle las tramas, los globos, los textos. En páginas y páginas que a veces se sienten eso, como pasillos que son siempre iguales. Es una búsqueda de sentido, una búsqueda de una historia basada en la repetición y en la rutina extenuante. Pero precisamente porque es una búsqueda, no puede carecer de sentido, ¿no? Lo que estamos buscando es expresar el sentido de nuestra historia, el gen de nuestra historia. A veces es fácil caer en la desesperación, ¿no? Cuando estamos trabajando y sentimos que esa rutina precisamente ya no tiene sentido, ya no sabemos ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es producción vacía, ¿no? Nos sentimos un poco como los constructores de la megaestructura de Blame. Pero reitero, el punto clave acá es el sacrificio o el acto de amor, que cobra sentido porque es precisamente una búsqueda de sentido. Cada viñeta es un paso invisible hacia el rescate de ese niño interno, la mirada pura y todo esto, ¿no? Como lo acabamos de definir. Los que hacemos manga, de alguna manera, caminamos esa rutina para proteger nuestro propio asombro del desierto del automatismo. Porque hacer manga no es simplemente dibujar, ¿no? Pensémoslo de esta manera o diferenciémoslo de esta manera. Sin, por supuesto, menospreciar ninguna otra disciplina, de la cual nos servimos, son eslabones necesarios dentro de lo que hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, el dibujo, el que aprendemos en la academia, o de los manuales, expresa una estructura, es decir, captura las formas de la realidad, la geometría del mundo, y la expresa. Es decir, el cuerpo, ¿no? Cualquiera que haya estudiado anatomía, por ejemplo, sabe que el cuerpo humano tiene 7 cabezas, ¿no? Eh, la cabeza va arriba, los pies van abajo, ¿no? Eso es estructura de la realidad. Y el dibujo se encarga de expresar eso y no mucho más. Tiene ese sentido, pero es un sentido abstracto, es decir, expresa el sentido de la geometría del mundo. No tiene un sentido literal o literario, no tiene narrativa. Está suspendido, no avanza. Por eso es tan bonito ver dibujos bien hechos, porque por un lado expresan esta cosa externa, ¿no? De cómo es el mundo, pero por el otro también el estado de ánimo interno del dibujante. Uno de mis dibujantes favoritos, tengo dos. Uno es Egon Schiele y el otro es Alberto Giacometti, que es un escultor, pero también ha hecho muchos dibujos. Y ambos, en su manera misma de dibujar, expresan su estado interior. Esa nerviosidad, ese expresionismo en el caso de Schiele, ¿no? El paso siguiente sería la ilustración, es decir, poner el dibujo al servicio de un sentido externo. Es decir, la ilustración tiene que apuntar o señalar al sentido incluido en un texto o en un concepto externo, extrínseco, ¿no? Que no está incluido dentro de la ilustración misma. La ilustración es un satélite que está apuntando hacia el sentido, pero no lo contiene de forma autónoma e intrínseca. El ejemplo más bonito de esto de ilustración es en el caso del Principito, ¿no? De Antoine de Saint-Exupéry. El Principito le hace un dibujo al protagonista de la historia, al piloto, y le pregunta qué es y el tipo dice que es un sombrero
pero luego el Principito le hace un dibujo de la transparencia de eso mismo que había hecho antes, y era una boa que había tragado un elefante. Es decir, le hizo falta la explicación externa para que el sentido finalmente le llegue al piloto. Si no, no lo entendía. El manga, en cambio, es el sentido. No necesita que le den sentido desde afuera. Lo genera desde su propio despliegue, ¿no? No es una imagen estática, como una ilustración o como un dibujo, sino que es un organismo en movimiento, a través de la página. Ya desde su estructura misma, obliga al ojo a moverse de forma literaria y que genera sentido. Entonces, ya desde el punto en que dibujamos manga, lo hacemos por, para y con un sentido, a través de sí y para sí. Ahora bien, esto es hacer manga, pero yo nunca quiero dejar afuera a los lectores de manga de este podcast. Entonces lo mismo ocurre cuando leemos el manga, ¿no? Uno no está mirando estampas pasivamente, como quien hace scroll, ¿no? En una red social, o como quien va de cuadro en cuadro en una galería. Uno conecta, uno lee, ¿no? Porque ¿cuál es el sentido literario de un paisaje aislado? Ya sea en un museo, o en la pantalla, o en persona incluso, para los que tienen la suerte. El paisaje dibujado o una ilustración está ahí, pero en el manga un paisaje, por propia yuxtaposición con otro paisaje, o con un rostro, por ejemplo, o con una viñeta idéntica pero con una sutil variación, por ejemplo en la primera está el sol, en el segundo está la luna, ya no es contemplación pasiva, es tiempo, es ritmo, es significado. Entonces lo que le otorga ese sentido es precisamente el espacio en blanco entre las viñetas, y en la perseverancia del lector para cruzar esos pasillos. Leer manga entonces requiere que el espectador no sea un usuario pasivo de un algoritmo, sino un caminante activo que une esos puntos y le devuelve la humanidad al código. Por código me refiero a esa yuxtaposición de imágenes, ¿no? A esa rutina de variación dentro de un todo que es idéntico a sí mismo. Y cuando el tomo se cierra, nos queda reanudar el camino de vuelta en silencio. El viaje de ida nos transforma de una manera, ¿no? Pero el camino de vuelta nos pone verdaderamente a prueba, porque ahí, ¿cómo decirlo? Tenemos que poner sobre la mesa otro tipo de paciencia, otro tipo de amor por lo que hicimos, porque ya nació, está ahí fuera, es nuestro. Entonces, para cerrar por hoy, les quería preguntar a ustedes, a los creadores, a los artistas y también a los lectores, por supuesto, después de cerrar el libro, después de esa última viñeta, ¿están realmente preparados para los 10.000 años de viaje de vuelta? Mi nombre es Berliak y este ha sido el segundo episodio de un podcast para los que amamos el manga. Espero haberlos acompañado en esta noche y nos vemos en el próximo episodio de Alt Manga.